Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo compuesto por y presentamos el proyecto del metro a escala de la Ciudad de México. Bueno, me gustaría empezar mencionando que la estación de metro que decidimos seleccionar de la Ciudad de México fue la estación de metro de La Raza, más específicamente los andenes de la línea amarilla. Y bueno, la maqueta está inspirada en esta estación debido a que muchos estudiantes, como nosotros, solemos frecuentar mucho esta estación debido a que es un punto de partida para llegar a varias escuelas del Politécnico. Bueno, los materiales que utilizamos para construir la maqueta fueron los siguientes: papel batería, pintura, luces LED, una batería de 9 volts, calcomanías con el piso de marmoleado, barra de aluminio y la base de madera que está compuesta por 1 metro de largo y 50 centímetros de ancho. Ok, Ok. para la estación del metro también utilizamos distintos tipos de energía, de electrónica. En este caso, en específico, utilizamos sensores. Y siendo aún más específico, sensores infrarrojos. Estos sensores infrarrojos nos ayudaron a hacer todo el sistema de frenado del metro. De hecho, en la estación contenemos dos tipos de sensores y divididos en tres. Los primeros dos son sensores infrarrojos de cruce que nos van a servir para el sistema de frenado del metro, para que no se salga de los largos de la vía. Y otro sensor infrarrojo que se tiene es en la parte del control, ya que para una de las peticiones que se tiene del metro es estar debe funcionar a 15 centímetros de donde se tiene la lógica, o con una tolerancia del 10% entre 13.5 y 16.5 centímetros. Entonces utilizaron dos tipos de sensores. El primero, como ya lo mencioné, es uno de cruce, y el otro es el que se tiene para el control, es uno de proximidad. ¿Por qué se utilizó este de proximidad? Este se utilizó ya que para poder contemplar esa distancia tenemos que tener uno que varíe el voltaje, ya que este nos va a servir para eso, para poder tener una distancia entre las tolerancias que nos va a servir, y próximamente vamos a ver el por qué se tiene que variar, o bueno, mejor dicho, en qué punto se utiliza esa variación. Usamos de material PLA para la impresión del metro. El metro se diseñó en el software de Inventor, el cual nos permitió considerar las tolerancias. Nos basamos en la línea del metro de La Raza, como ya mencionamos. Se diseñó en 5 partes principales, sin incluir las ruedas, que esas se compraron por aparte, son ruedas tipo N20 para motores de servo, las cuales nos permitieron montar el tren sobre las vías y que éste actuara como el típico tren neumático de la Ciudad de México. Por otro lado, usamos comparadores de histéresis y transistores para su funcionamiento. Y para la siguiente parte, más específicamente para los sensores, utilizamos un comparador de ventana. Esto para dar el rango que estableció mi compañero, que es de más o menos 15.5 centímetros, que serían 16.5 y 13.5. La ventana sirve más que nada para dar el rango, como ya lo mencioné anteriormente, a el sensor. El comparador con histéresis lo que va a hacer es mantener el voltaje constante. Esto con el propósito de que el metro recorra la distancia que tiene que recorrer. Bueno, y para parar, como ya lo había mencionado mi compañero Carreño, nuestro sistema de metro cuenta con un sensor de cruce, y el momento de cruzar el sensor de cruce el metro, manda un pulso que lo detiene. Y básicamente es el funcionamiento del sensor del comparador de ventana y el comparador de histéresis. Dentro del comparador de histéresis, como lo mencionó mi compañero, lo que hace es mantiene un voltaje alto y un voltaje bajo dependiendo de los voltajes de referencia que nosotros le pongamos en el OPAMP. Este OPAMP tiene una configuración no inversora en la cual nos permite que el voltaje alto, para nuestro caso que es el práctico, sea el que mantiene el voltaje alto, y nuestra referencia baja va a ser la que mande a un cero relativo, debido a que es el OPAMP que usamos no es un rail to rail, lo que no permite de que nos den los 12 volts de salida, que es a la que estás polarizando, y los 0 que estamos polarizando. Para este caso, el voltaje de salida que nos da es cercano, que son 10.70 más o menos aproximadamente antes de consumo, y en el voltaje bajo nos da alrededor de 300 miliamperes, milivolts que diga. Dentro de estos, la configuración que tiene un divisor de tensión que nos dan el voltaje alto y el voltaje bajo de referencia en la pata no inversora, y tiene una retroalimentación de la salida a la entrada positiva, a su entrada positiva, a la entrada no inversora.
Dentro de la entrada en inversora mismo se conectan también nuestras señales de entrada, que en este caso vienen dadas por el control remoto, que vienen después del comparador de ventana, que nos da un voltaje alto, un voltaje bajo, dividido por también un divisor de tensión, que nos hace una salida de 6 volts al final, para que esa referencia entre al OPAMP. ¿Por qué no se deja la salida que nos da el comparador de ventana? Debido a que es un voltaje de 12 volts, lo que nos haría que el voltaje alto no tuviera una resistencia señalada y quedaría como un comparador simple. Por lo tanto, se decidió reducir a la mitad del voltaje, lo que nos permitiría mantenerlo como su referencia, y de esta forma se activa al tener el control en su rango. Ya después de que mantiene su rango en los 12 volts, se mantiene activo hasta que llega al final, cuando entra con contacto el segundo sensor, el cual emite una señal de salida de 3 volts, la cual es la referencia baja para nuestro caso, y resetea el comparador. Estos tienen algunas dificultades, estos comparadores, y nos encontramos con muchas problemáticas con ellos, pero hablaremos de eso después. Ya después de que llega al final del recorrido, el sensor tanto desactiva como el comparador de estéresis, manda su pulso bajo, como activa los clocks, que de eso les hablará mi compañero aquí. Como acaba de decir mi compañero Roa, no solo el primer sensor no solo desactiva el motor, comparador de histérisis, sino también activa los clocks. Porque los clocks que tenemos son clocks que están unidos simultáneamente para que estos, al momento de que termine uno, inicie otro. ¿Por qué eso se utiliza de esta forma? Ya que estos clocks van a ser el control de las puertas que se tiene en el metro. Ya que tenemos un primer clock de 3 segundos que va a ser al momento de que cruza el sensor de cruce, lo espera 3 segundos para hacer la simulación que tenemos nosotros de que el metro llega y espera, abre medio segundo, que es lo que se necesita solo para poder abrir las puertas que están pequeñas, espera otros 3 segundos de apertura del metro, después un medio segundo que es cerrado, y por último otro medio segundo que va a ser el que nos va a dar o activar el segundo comparador de histérisis. Como les dije, sirve más que nada como un control de las puertas que se requiere, porque si no será algo difícil. Este es también uno de los puntos que más problemas nos dio, ya que los clocks tienden a fallar algo, ya que al activarse con un pequeño pulso, si hay una pequeña variación de voltaje en los sensores o en la fuente, estos se tienden a activar, entonces se tiene que tener mucho cuidado en el uso de ellos. Y posteriormente, como lo acabo de decir, el último clock, que es el que activa el segundo histérisis, manda la señal para que se active el motor de regreso, que va a explicar mi compañero Roa. Finalmente, ya en la última parte del circuito, lo que tenemos es, como ya lo explicó, los clocks. Se calcularon los tiempos necesarios, y para el caso del segundo clock nos manda un impulso que es de medio segundo, el cual nos permite accionar el motor de las puertas. Luego mantiene sus 3 segundos a espera y nuevamente manda una señal que hará el impulso de regreso con medio segundo igual, de misma forma, que activa el motor de las puertas, haciendo que se active de su otra vía por medio del puente H, mandándolo a su transistor Q2 y Q3, y finalmente, cuando acaban de abrirse las puertas, mantiene los últimos 3 segundos para accionar por último, como ya lo mencionó mi compañero Guillermo, el puente H en su polarización inversa, lo que permite que el comparador vaya de regreso, activando el otro comparador de estéresis, mandando una señal alta, igual que en el anterior, a 6 volts, y su referencia baja a 3, para mantener homogenizado el circuito y normalizado, un poco estandarizado. Llega al final, y llegando al final, se para con un sensor que tenemos al inicio, y termina el funcionamiento del tren. También al llegar, se activa el temporizador, porque esa fue una dificultad que tuvimos. Como los clocks se activan por medio de pulsos, necesitábamos una señal que hiciera un pulso. Entonces, al llegar al tren, se quedaba justo en el sensor, entonces se tuvo que poner una banderita que activara el sensor antes de que frenara y no obstruyera el sensor. Entonces, manda el pulso, y en su regreso, como lo vuelve a activar, se activa la secuencia del secuenciador, y al llegar al final vuelve a abrir sus puertas y las vuelve a cerrar. No afecta en su funcionamiento, sino es como un error de diseño que al final
Aporta también que se abran las puertas, aportando el otro plus al proyecto. Como lo acabamos de decir durante todo este video, ciertamente tuvimos ciertas problemáticas. Y aquí tenemos un listado de una de ellas. Las primeras, las correcciones de las vías de forma recta. Sabíamos nosotros perfectamente que las vías tenían que tener mínimo ser lo suficientemente rectas para que no se descarrilara el metro. Esto no fue del todo posible. Hicimos todo lo posible hasta usando unos separadores que nosotros mismos diseñamos con impresión 3D para que tuviera la misma distancia y estuviera en la misma posición, en mínimo en 3 puntos que son las orillas y central. Pero llegamos al final a la conclusión, o vimos ya durante el proceso de montar el metro y toda la parte de continuidad, que tenía un pequeño problema eso y de que sí no estaba del todo al 100% recto, pero se pudo arreglar poniendo en el metro, en la parte central y delantera, unas pequeñas guías que sirven como llantas laterales. Estas nos sirven y nos ayudan a que se llegue recto sin que haya un problema de descarrilamiento. El último, una de las, otra, mejor dicho, de las partes, es el de los sensores. Esto también nos llevó muchísimo tiempo, ya que sabíamos que esto era la parte central del proyecto y que esto nos podía traer problemas a la larga si no lo solucionamos. Entonces, esto fue lo que más tiempo nos llevó, aprender a diferenciar entre los tipos de sensores, verificar cuáles nos sirven, cuáles nos ayudan, los voltajes que estos tienen para que nos sirvan a nosotros en el proyecto, que fue lo que terminó sucediendo, que todo lo basamos a partir de sensores. Otra de las partes es la potencia máxima de los componentes, ya que durante la presentación hasta del mismo proyecto tuvimos problemas de que era tanto demasiado voltaje como amperaje, entonces eso provocaba que se quemaran los puentes H. Durante la presentación que se quemaron 3 y durante la creación del proyecto se han quemado fácil 6 puentes H. Y eso ha enseñado a que tenemos que estudiar mejor las características del proyecto y de los componentes. Y esto nos deja pauta a muchas enseñanzas que hemos tenido a lo largo del proyecto, muchas buenas, muchas malas y muchas que fueron desastrosas y casi nos hacen cambiar el proyecto completamente. Una de las enseñanzas es la selección de componentes, o verificar bien la hoja de datos, que esta nos va a dar toda la información necesaria para los componentes que tiene, cuál es lo máximo que aguantan, cuánto es lo mínimo que se requiere para que trabaje correctamente. También otro de los problemas que tuvimos fue, por ejemplo, al poder estandarizar el voltaje que requieren, tuvimos que usar, por ejemplo, en el caso del primer sensor, tuvimos que utilizar varios reguladores de voltaje, que esto nos ayudaban, pero llegó un punto en que le pusimos demasiado voltaje y los calentaba y quemaba. Otro es tener una mejor organización de tiempo. Puedo decir que nuestro equipo estuvo organizado en cierta medida y sí estuvo haciendo todo por partes, pero necesitamos una organización mayor, llevando a cabo, tener cierto tiempo, o sea, en cierto momento decir, esto va a ser hasta aquí, o esta investigación va a ser hasta aquí, y esto hasta aquí. Tenemos que tener un cronograma porque si no, nos dimos cuenta que no acabamos. Otra de las partes que aprendí es tener una planeación más sólida, saber más, porque llegó un punto en que agregamos nuevas cosas y ya no sabíamos en qué servía y qué no, entonces al final tuvimos que tener una organización más sólida para próximos proyectos. Tener un presupuesto fijo en el que tenemos, hasta este punto tenemos que gastar, porque durante la creación del proyecto se llevó mucho gasto, que también en cierto punto llegó algo a ser innecesario por desesperación de nosotros de que no salía y empezamos a comprar piezas de más. Y eso nos dimos cuenta después que era algo que ya teníamos. Entonces, tener un presupuesto exacto y fijo. Ok, bueno, y para concluir, este proyecto nos dejó muchos aprendizajes y sobre todo varias experiencias, malas y buenas, como por ejemplo con los comparadores de histeresis. Estos comparadores suele tener un rango de falla bastante grande, más que nada porque en la escuela cuando quisimos probar nuestro circuito, las fuentes tenían algo raro que, no sé, hacía que los comparadores de histeresis dejaran de funcionar de forma correcta. Siendo que cuando lo hacíamos con fuentes caseras, funcionaba perfectamente. Y bueno, básicamente la enseñanza que nos queda de este proyecto es aprender a estudiar mejor los componentes, nuestros tiempos y nuestras capacidades para así tener una mejor visión del proyecto que queremos realizar.